Una dosis de energía y economía sin política. México sin independencia energética. La independencia de un país ha sido y fue un término utilizado por muchos países y ya ha puesto cambios estructurales, sociales, políticos y financieros. Y ahora, este siglo XXI, en la parte energética, a este término se ha referido a la libertad o autonomía alcanzada, especialmente por un Estado o una agrupación territorial que deja ser tributaria o dependiente de otro. Sin embargo, la verdad es que muchos países en la actualidad no son independientes en su realidad, solo siéndolo en forma ante el mundo en papel y por una fecha. La independencia energética es un término poco utilizado en la continuidad en el siglo pasado y ahora está teniendo un resurgimiento prioritario, como hemos visto en países de la Comunidad Europea, ante el dejar de comprar a otros países ciertas materias primas o derivados de los combustibles fósiles para poder generar su energía ante la falta de la energía primaria que deben de sacar estos. Como pueden ver ustedes, aquí la transición energética depende del sector de los hidrocarburos y de la creación de la electricidad en función de su utilización en mayor parte en el transporte. Existen muchas definiciones del término de independencia energética, como ustedes pueden ver en la gráfica y en la gráfica que está en este momento. Pero refiere en general en que un país tenga la capacidad para producir toda la energía que necesita y no depender de importaciones del exterior, ya sea de combustibles fósiles, electricidad o cualquier energía primaria. La forma más efectiva de tener conocimiento de que un país está tan autónomo dependerán del índice de independencia energética y cuyo valor utilizado a nivel internacional y que mide de manera general el grado que un país puede cubrir su consumo de energía por su producción durante un periodo de tiempo. Ustedes pueden ver en la gráfica que en México en el año 2022 estaba por debajo del 1 y por lo tanto nosotros no teníamos una dependencia energética, sino dependemos de otros países para poder tener y cubrir la demanda que tiene hoy nuestro mercado. Si el índice calculado es superior a 1, el país se considera autosuficiente energéticamente. La forma de obtenerlo consiste en dividir la producción de energía primaria entre el consumo total energético del mismo periodo, por lo cual, al estar en función del consumo y de la producción de energía, es susceptible a los decrementos que se presentan en ambas variables en un periodo de tiempo y el crecimiento económico de un país. A según datos, como ustedes pueden ver en la gráfica que estamos observando, del balance de energía de la Secretaría de Energía, indica que México, al cierre de 2022, presentó un índice de independencia energética equivalente al 0.71, manifestando que la producción nacional de energía primaria cubrió el 71.29% del consumo energético, presentando un déficit del 28.71% de energía demandada dentro del territorio nacional que fue cubierta con importaciones. Para el año 2022, el índice de independencia energético creció un 4.84% respecto al presentado en el 2022, al pasar del 0.68 al 0.71. México, al no ser autosuficiente energético, es muy probable que la independencia se aleje del 1 en el corto plazo, ante una mayor demanda de energías primarias transformadas en combustibles fósiles para el transporte y la generación de la electricidad. ¿Por qué afirmamos esto? Porque en México predominan las actividades relacionadas con la extracción y producción de energías primarias, dejando de lado la producción de energía secundaria y para la cual es necesario contar con un sistema de transformación más amplio, en donde deben de estar contempladas refinerías, fraccionadoras, plantas de tratamiento de gas, centrales eléctricas y petroquímicas. México es autosuficiente en energía primaria, pero deficitario en la producción de energía secundaria, como podemos ver nosotros. En la parte de abajo podemos entender que nosotros no somos suficientes en la producción de energía secundaria, pero sí de lo que somos en la energía primaria, que son los recursos que tomamos de la naturaleza. La próxima administración del país dependerá el considerar si las empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y que pasarán a ser estatales de acuerdo a lo que hoy está en el Poder Legislativo en discusión, y la nueva forma de normar el mercado energético, ante la posibilidad de eliminar órganos reguladores, no pondrían en duda en poder llegar a este con un índice arriba del 1. Ahora, que ha aumentado el consumo de energía y ante un presupuesto contraído para ambas empresas, tasas de interés altas comparadas con hace un lustro, y los servicios, productos materiales han incrementado por la inflación y que no han cedido en el mundo.
En la gráfica siguiente, como podemos ver, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, se ha incrementado la cantidad de energía con respecto a la 2022 hacia el 2037. Tiene una mayor cantidad del uso del gas natural, una disminución parcial del combustóleo, el diésel aumentar su incremento, el carbón disminuir no la cantidad deseada y la parte de coque de petróleo, gas licuado del petróleo continuará y junto con la gasolina, el diésel y el gas natural, que son combustibles fósiles, se incrementará su utilización. Según datos de la Secretaría de Energía, en el 2022 el consumo de energía en México superó en un 40.28 a la producción de energía primaria. Esta tendencia fue por la falta de inversiones directas extranjeras en el sector de generación de electricidad y esto podría incrementar en un mayor porcentaje, debido a que más del 60% de lo producido de la luz utilizada es con gas natural su producción. Y esto proviene en gran medida de importaciones de nuestro socio comercial por las diferentes interconexiones a lo largo y ancho de la frontera. Adicionalmente, debe dejar claro que no se logrará una independencia respecto a los combustibles que son importados como la gasolina, diésel y turbocina, o no tener la certeza en las refinerías que operan con la eficiencia por arriba del 75%. Una refinería olmeca que solo cubrirá una parte del mercado y la confirmación en el último informe de gobierno que Deer Park envía una cierta cantidad de combustible y solo cubren entre el 2 al 5% del total de la demanda diaria. ¿Cómo hemos llegado a esto? Estar por debajo de un índice de dependencia, así el balance energético de acuerdo a los datos de la CENER. Como ustedes pueden ver, este es el gasto programado que se tiene en nuestro país y como podemos ver en la parte de desarrollo económico ha habido ha habido un crecimiento no tan alto como se debió esperado, pero sí hemos visto una parte de desarrollo social. Y con respecto a lo que están las partes del sector de combustibles y energías, se ha incrementado, pero no lo suficiente para poder tener una autosuficiencia e independencia energética. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, del 2012 al 2018 se presentó una tasa media de crecimiento anual del menos 3.27%. Esto se debió a que la producción de energía primaria decreció en un ritmo del 3.16% anual, mientras que el consumo creció al 0.11% anual. Del 2018 al 2020, el índice de independencia energética creció a un ritmo de 1.78% anual, debido a que en este periodo la producción de energía primaria creció a un ritmo del 0.4% anual y el consumo decreció a un ritmo de 1.62%, pandemia del COVID-19. Pero del 2020 al 2022 son considerados años atípicos debido a los sucesos internacionales que se presentaron, la pandemia por COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, en el mismo periodo la producción de energía primaria tuvo un crecimiento del 3.25% anual, pero el consumo de energía creció a una tasa más acelerada del 10.21% anual. Es decir, la demanda del consumo de energía ha aumentado y la pregunta, ¿cómo poder cubrir al todo si no hay inversión pública suficiente y la privada está contraída y a la espera de los cambios que puedan ocurrir en los próximos meses en las políticas públicas? Y como podemos ver en la gráfica, en verde es el dinero que se tiene sobre todo de la deuda del sector público, que es la línea azul. En verde podemos ver cuáles son los egresos y en azul son los ingresos que se tienen y en rojo es el déficit. Esto quiere decir que el déficit ha ido aumentando en el año 2018 hacia el 2024 y estos son con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí la pregunta es, si aumentamos el déficit, se incrementa la deuda y al incrementar la deuda, ¿cuánto dinero podemos darle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que puedan cubrir el total de la demanda en el sector energético? Debido a que el índice de dependencia energética ligada a la producción de energía primaria y con el incremento de la deuda que estamos observando, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía, de los cuales se incrementaron en la deuda neta, de acuerdo a los datos que hemos observado, el índice de dependencia energética está ligado a la producción de energía primaria con el consumo final, sin considerar la producción de energía secundaria en los centros de transformación y la desegregación del consumo final por energéticos. Es fundamental considerar el incremento de la producción de energía primaria y secundaria en el corto plazo. Y esto nos causará grandes inconvenientes, sobre todo en el incremento de la deuda pública, debido a que México necesita invertir entre 55 a 60 mil millones de dólares en el sector energético en forma anualizada y a donde el 90% hoy en día de la inversión es público y solo el 10% de la parte privada. Y esto, como podemos ver con datos de la Secretaría de Economía, las inversiones extranjeras directas en el sector de energía se ha contraído en los últimos años y esto nos ha generado
un gran inconveniente, sobre todo en proyectos en donde Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tienen los recursos suficientes, y recordar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, sus deudas son parte de la deuda neta pública que tenemos hoy en día en nuestro país. Entonces, repitiendo lo siguiente, México invierte entre 55 a 60 mil millones de dólares en el sector de energía en forma anualizada hoy en día, a donde el 90% es público y solo el 10% es privado. Este porcentaje puede cambiar incrementando más el gasto del erario del sector energético, pero donde verá cuánto presupuesto es asignado a las empresas del Estado y donde la política energética indica dónde debe ir estas en el sector energético, dejando a un lado la vocación en cómo fueron creadas y volviéndose en unas todólogas. Para ser independientes energéticos se requiere mejor invertir en su totalidad a partir del 2026 en forma anual entre 90 y 120 mil millones de dólares entre lo público y lo privado. Y la pregunta para hacer esto, ¿el gobierno deberá aumentar el déficit presupuestal y por lo tanto la deuda pública? Es decir, ¿los riesgos financieros deben ser asumidos por la nación o mejor compartir con el mercado por medio de privados? La realidad, nunca dejaremos ser independientes energéticos ante la falta de un peculio seguro y políticas públicas que no den certidumbre jurídica, financiera, social y económica. Gracias por su atención y espero que la información sirva para los análisis correspondientes que tengan que realizar.